Presento, mi nombre es Cristian Castillo. Conmigo pues me está acompañando también Catalina Porres, los dos profesionales en innovación educativa de Campus Digital. Y también con ustedes Hernán, quien nos estará acompañando, de CIPE, quien nos estará acompañando el día de hoy, pues explicándonos toda esta introducción al modelado y cálculo de estructuras de acero con CIPE en 3D. Bienvenidos, bienvenidas. Este espacio está diseñado para ustedes. Si tienen alguna pregunta, duda, estamos ahí súper atentos al tanto a responderla. Aquí con nuestro profesional Hernán estaremos pues solucionando todos esos pormenores que tengan ustedes. Y aprovechen mucho este espacio, lo estamos grabando cualquier cosa si necesitan volver a él. Y bueno, Hernán, te doy la bienvenida a la apertura. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, aquí tenemos a nuestros docentes que están muy ansiosos por iniciar esta capacitación y durante toda esta semana también. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero agradecer el espacio y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Mi nombre es Hernán Ludovici, yo soy parte del equipo de soporte técnico de CIPE Ingenieros en España. Y en el día de hoy mi tarea será hacer una breve introducción a lo que es el modelado y cálculo de estructuras de acero. En principio vamos a trabajar con el programa CIPE 3D, que creo es un poco el programa más específico que tenemos para ello, aunque no es el único. Antes que nada, pues aparte de la vista 3D aquí de la que tenemos, comentar un poco como un paneo general los distintos programas que tenemos disponibles dentro de nuestra suite para el cálculo de estructuras. Tenemos entonces el programa CIPECAD. Este programa está más adaptado a lo que es edificios. Luego tenemos Portal Frame Generator, que es un generador de geometrías específico para naves industriales con generación automatizada de cargas, tanto para viento como para otras cargas, que lo veremos en el día de mañana, os adelanto. Y luego tenemos el programa CIPE 3D. Veremos hoy en un paneo general entonces de este programa específicamente. Y luego tenemos varios otros programas, entiendo que se irán viendo en la ronda de presentaciones, ¿no? Luego tenemos CIPE Connect, un programa específico para el cálculo y análisis, verificación de uniones de acero y uniones de madera modelizadas mediante elementos finitos, y programa Stream Steel, que en este caso se trata de un programa que nos permite y nos ayuda a la modelación y detallado de estructuras metálicas. Se compone también dentro de este Stream Steel de la edición de uniones, que nos permite evidentemente realizar todo el detallado. Bueno, luego tenemos una cierta variedad de programas: Stream Rebar, Stream Shear Walls, Stream Embedded Walls, Cantilever Walls, etc. Son varios programas que son específicos para ciertos tipos de elementos. Y finalmente Stream Box Culverts, que nos permite realizar y modelar y dimensionar este tipo de estructuras. Como decía específicamente, hoy vamos a trabajar con CIPE 3D, que es el programa que estoy mostrando en mi pantalla, ¿no? Esta es parte de una vista 3D de una nave industrial que se ha modelado con el programa CIPE 3D. Como el programa es bastante amplio, lo que voy a hacer es hacer una presentación primero, un recorrido general, describir el espacio de trabajo del programa, diferentes funciones, eh, cómo aproximadamente se trabajan con él, para luego con otra obra mostrar a otra tipología de estructuras con las que se pueden trabajar, para finalmente hacer de manera muy rápida un modelo muy, muy simple que nos permitirá ver cómo se inicia un proyecto desde cero. Evidentemente, en el tiempo que tenemos, pues no vamos a poder verlo todo en absoluto detalle, pero la idea es que ustedes tengan una idea general que les permita ver un poco los alcances del programa y que un poco también despierte la curiosidad y vean cuáles son las posibilidades de la herramienta para poder luego aplicarla, ¿no?, al proceso de enseñanza.
Muy bien, entonces, este es el programa CIPE 3D. El programa se va a organizar en dos pestañas, una para la superestructura, otra para la cimentación. Pues dos pestañas que estoy señalando aquí abajo, a la izquierda. Y luego de eso, pues tendremos entonces en el espacio de trabajo diferentes funciones y diferentes características que nos permitirán organizarnos, ¿no? A la hora de definir una estructura y sobre todo cuando las obras comienzan a ser un poco complejas, nos viene bien, ¿no? El etiquetado, las categorías de los distintos elementos que vamos a tener y diferentes opciones para la vista 3D que nos permite ver de una mejor manera lo que estamos modelando y el avance que vamos haciendo en el proyecto, ¿no? Tenemos una vista filar y también tenemos una vista 3D en reales, en geometría real para poder ayudarnos, ¿no? a visualizar lo que estamos modelando. Em, en este programa que es IP3D, nosotros iniciaremos en un proyecto la definición de las normas. Esto es fundamental. Aquí tenemos la posibilidad entonces de hacer el acceso a las normas disponibles en el programa. Como ven, la cantidad de normas es importante, desde normas europeas, americanas, asiáticas. Tenemos entonces una variedad para cada uno de los tipos de materiales con los que se pueden trabajar. Vamos a tener la normativa específica. En este caso, pues vamos a trabajar para este ejemplo con la NSR 10 de Colombia y luego tendremos la posibilidad de ir eligiendo para acero conformado, acero laminado. Voy mostrando simplemente las distintas posibilidades que tenemos. Tenemos también la posibilidad de trabajar con madera y en este caso también aluminio, tenemos el Eurocódigo 9, que es la base de aluminio en la NSR10. Bueno, aceptando esto, ya el programa nos daría, nos ofrecería, ¿no? Las distintas posibilidades de materiales. Mm, Primero hemos elegido las normas, luego los tipos de materiales, también una variedad según la normativa, pero aparte el usuario siempre tiene la posibilidad de definir tipologías de acero. Y pasando luego de los materiales, ya pasaríamos a acciones. Entre otras cosas, tengo la posibilidad de trabajar con resistencia al fuego. Podemos trabajar también con acciones sísmicas, en este caso sismodinámico. En particular, tenemos la posibilidad de trabajar la NSR10 con todas sus características, incluida microzonificaciones para distintas zonas, ¿vale? Finalmente, aquí tendremos un espectro de cálculo que será aplicado a la obra y luego podremos hacer un poco el estudio de los resultados obtenidos. Verán que también, como hemos trabajado tanto la superestructura como la cimentación, hay un apartado que es terreno de cimentación. En este caso, el usuario tiene la posibilidad de introducir los tipos de terreno. Tenemos una pequeña biblioteca que lo que permite es, antes de comenzar el proyecto, si no hay datos geotécnicos, pues a partir de los tipos más habituales de terreno, pues valores más habituales también para esos tipos de terreno, valores medios, que luego el usuario obviamente podrá redefinir según los detalles del estudio geotécnico que llegarán. Y en la última versión que en la que con la que estamos trabajando actualmente, además de poder hacer el cálculo de zapatas y su dimensionamiento, tenemos la posibilidad de realizar el cálculo, el diseño y la verificación de pilotes, tanto su capacidad portante, tenemos la posibilidad de dimensionar, es decir, armar esos pilotes
y también la verificación de estabilidad lateral del pilote, cosa que se hace con las curvas PY, PY, y que trabajan en método no lineal. Muy bien, esto sería un poco un paneo general de lo que es inicialmente la configuración para generar una obra. Y luego aquí tendremos la posibilidad de generar etiquetas. Las etiquetas, como decía anteriormente, lo que nos permitirán será ordenar una obra para poder manejarla de manera más fácil, para organizarla y además de eso obtener una información en planos y listados también más detallada y que nos permita organizarnos mejor esa lectura, además de las categorías que nos dan la posibilidad pues, de apagar o visualizar los elementos, bloquearlos de manera que no se puedan modificar características, etcétera, etcétera. Todos estos son cosas habituales en programas tipo CAD u otros programas, de manera que comenzar a trabajar con el nuestro, pues no es. Verán que es un programa muy amigable que nos permitirá rápidamente hacernos al uso del mismo. Bueno, esto es en cuanto a un modelo general. Verán que aquí cómo el usuario introdujo, definió estos elementos. Bueno, aquí nosotros tenemos varias posibilidades de trabajo. Se pueden importar ficheros de XF o DWG, es decir, rescatar una geometría en 3 dimensiones. También se pueden trabajar como plantillas. Nosotros tenemos la posibilidad de definir nudos y luego barras, ¿no? Y además de eso, incluir láminas también. Eh, en cuanto a las barras, si yo voy a editar unas barras, veremos el menú, que es quien nos dará un poco la posibilidad de ver las distintas geometrías, los distintos materiales y diferentes posibilidades o características a las mismas. Entonces, tenemos una selección de material, primero, perfiles de acero laminado, chapas de acero laminado, soldadas, conformados, madera, aluminio extruido o un editor de secciones de aluminio, ¿vale? Que lo que nos permite es definir nuestra sección a través de elementos de chapa. Ya saben que en cuanto a aluminio, las posibilidades son prácticamente infinitas para lo que es fabricación, de modo que el programa nos permite hacer todas estas configuraciones, obteniendo finalmente una sección que estará seguramente de acorde con la situación o la función que va a cumplir, de modo que será lo más eficiente seguramente a nuestro proyecto. Como digo, esa libertad tiene el usuario. Vamos a salir de aquí. Luego tenemos barras genéricas de hormigón, o en este caso el programa solamente va a tener en cuenta estas secciones y nos va a dar la fuerza, es decir, bueno, nos va a dar los esfuerzos para estos elementos. Luego podríamos verificarlos o armarlos manualmente. Y finalmente una sección genérica a través de geometrías, características mecánicas y materiales, es decir, total libertad a la hora de la definición de estos elementos para componer luego la matriz de rigidez, ¿no? Eh, Verán que a estas barras yo también tengo la posibilidad, y lo vemos en nuestras últimas versiones, la posibilidad de agregarle un comportamiento lineal o un comportamiento solo tracción. Esto es porque ya estamos incursionando en el segundo orden, un motor de cálculo, ya veremos, que es OpenSys y que nos va a permitir entrar todo en segundo orden y no linealidades dentro de todas las herramientas que tenemos dentro del programa. Para lo que es elementos que solamente van a trabajar a tracción, tenemos dos posibilidades, ya sea a través de un comportamiento de solo tracción, que será en segundo orden,
o un método lineal que es un método de simplificación que nos requiere ciertas condiciones, es lo que hemos utilizado en esta obra. Y en este caso, pues bajo ciertas condiciones, este cálculo y método es bastante aproximado y nos da muy buenos resultados, evitándonos la necesidad de entrar en el segundo orden, haciendo que el cálculo sea bastante más rápido, ¿no? Entonces, para ciertas obras, las obras habituales y donde se cumplen las condiciones, pues este método es más que suficiente para el trabajo habitual. Y luego también el programa nos da la posibilidad de trabajar pilares y vigas de elementos pilares y elementos vigas, diferentes características, también con tipo de hormigón, en este caso lo armará según la normativa, metálico también hará consideraciones de pilares o columnas. Y también tenemos la posibilidad de trabajar con materiales mixtos. Del mismo modo, para vigas, lo mismo, tenemos la posibilidad de trabajar diferentes elementos, tenemos descolgadas, vigas en T, T invertidas, tenemos la posibilidad de trabajar en madera e incluso tenemos la posibilidad pues, de trabajar secciones variables. Y en este caso el programa nos armará estas secciones. Digamos que la gama y el ámbito de diferentes elementos con los que podemos trabajar es muy, muy amplio. Bueno, en este caso el usuario lo que hizo fue definir una estructura a través de barras, simplemente, y le dio ciertas características. Verán, por ejemplo, que en este caso el usuario ha definido un perfil doble T. Aquí tenemos bibliotecas. Verán que el programa también tiene la posibilidad de hacer una importación de series predefinidas, ya sea por normativa o ya sea por fabricante. En cuanto a fabricante, tenemos un catálogo que es online, que nos permite ir viendo catálogos que son online, por tanto son actualizados permanentemente por el mismo fabricante, de modo que nosotros siempre contaremos con las características más recientes para todas las tipologías de perfiles. ¿Vale? En este caso, pues, además de la serie de perfiles y la geometría o las dimensiones, eh, vamos a tener la posibilidad de elegir diferentes disposiciones, desde un perfil simple, un perfil simple con cartelas, con losa de hormigón, doble encajón unión genérica, medio perfil, platabandas, void, etc. Hay entonces diferentes tipologías de elementos. Muy bien. Entonces, esta sería la obra. Habíamos dicho entonces que el usuario en principio describía el tipo de elementos. Habrá varias condiciones para cuando nosotros introducimos una barra que son por defecto, ¿no? Entonces verán aquí que tenemos pandeo lateral, articulación de extremos, empotramiento en extremos, rótulas plásticas, etcétera. Entonces, tanto para pandeo como para pandeo lateral, etcétera, el programa tiene valores por defecto. Al igual que cuando yo describo inicialmente dos barras que se encuentran en el espacio, por defecto tenemos empotramientos. Luego el usuario puede venir a adaptar todos estos valores según las condiciones de su obra, ¿no? Y para eso el programa le dará también diferentes herramientas. Muy bien, en cuanto a articulación de extremos, el usuario también podrá venir a ver, vamos a apagar la vista 3D, la sección, con el objetivo de ver un poco más en detalle lo que sería un modelo analítico en este caso. Y ven estas esferas, todas estas esferas,
lo que nos están señalando es que hay una articulación perfecta, ¿no? En el extremo de una barra. Yo puedo articular la barra en ambos extremos, en un solo extremo, o dejar por defecto el grado de empotramiento que tenemos por defecto, que es 1. Yo puedo hacerlo de este modo o también puedo hacerlo haciendo un empotramiento en extremo. Y en este caso, el programa me dará la posibilidad de generar unos coeficientes de empotramiento que ya pueden ser mediante un factor que va de 0 a 1 o una rigidez rotacional, en este caso un valor de kilonewtons metro por radianes. Es el usuario entonces el quien podrá modificar todos estos valores según lo crea conveniente. Muy bien, esa sería una de las posibilidades, o sea, las dos posibilidades o articulaciones perfectas, incluidas torsión. Eso es importante saberlo. Esta esfera significa que va a haber una articulación perfecta tanto en los planos como sobre el eje de la barra, de modo que giraría sin problemas. En el caso de que yo tenga una barra que está trabajando a torsión y que me generaría un mecanismo, por tanto, si yo coloco esta esfera, yo puedo ir a empotramientos de extremo y generar entonces los coeficientes según planos. Del mismo modo, en este caso, pues coeficientes de empotramiento para los distintos elementos. Muy bien, estas serían las posibilidades para empotramientos, ¿no? Y generación eh, de condiciones de relación entre barras. Vamos a ir a lo que es las condiciones de vinculaciones exteriores. En este caso, el programa también nos da varias posibilidades. Si yo voy a un apoyo, podré definir pues articulaciones, empotramiento, carros en diferentes direcciones sobre plano, o incluso tengo la posibilidad de trabajar condiciones elásticas que van a trabajar en ambos sentidos, en positivo o en negativo. Es decir, que en este caso pues también trabajaría en un segundo orden, ¿vale? Esta es también una característica que nos ha permitido trabajar el programa en las últimas versiones. En cuanto a pandeo lateral, por defecto el programa tiene una condición de 1, tanto para el pandeo y para lo que es el pandeo lateral de 0. Eso es importante también saberlo. Luego el usuario será quien deba venir a modificar estos valores según las condiciones, ¿no?, en las que está trabajando. En cuanto a pandeo, el usuario aquí tiene la posibilidad, una gama interesante de trabajo. Tanto puede darle el valor que él crea conveniente habiendo analizado el comportamiento de la estructura y sus condiciones mediante betas o longitudes, eso manualmente. Luego tenemos un cálculo aproximado que este cálculo aproximado se puede obtener o puede ser útil en ciertas condiciones, ¿no? Uniformidad, que no haya cambios importantes en las rigideces de los elementos, haya continuidad, etcétera, etcétera. Y un tercer método, yo diría que es el más avanzado que tenemos, que es un cálculo por matriz geométrica. Se hace con el programa OpenSys y nos va a permitir hacer un cálculo bastante realista sobre lo que serán los factores, y será un cálculo de sensibilidad, obteniendo unos coeficientes de pandeo según la matriz geométrica de la estructura. Este sería el método más avanzado que tenemos en estos momentos. Eso en cuanto a un poco la modelización en general. Luego de eso tenemos la posibilidad también de trabajar láminas, aunque vamos hoy a trabajar solamente con acero, o es nuestro protagonista el acero. Veremos que
También podemos trabajar láminas. En cuanto a láminas, el programa nos da la posibilidad de trabajar con hormigón, con acero laminado, con formado extruido a aluminio, genéricos, isótropos o ortótropos. Por ejemplo, para madera, el ST está muy bien, CLT. De modo que nos da una amplia gama de tipologías estructurales a poder modelizar con el programa. Ahora bien, ¿qué más tenemos como posibilidades? Bueno, una vez que también tenemos la posibilidad de agregar diafragmas rígidos. Estos deben ser horizontales y se pueden asignar a distintos nudos. Esto interesante también para poder generar estos diafragmas sin necesidad de introducir láminas que evidentemente hacen más pesado el cálculo, pero que se tendrían en cuenta a la hora de cualquiera de los análisis que pudiéramos lanzar. En cuanto a cargas, también hay una amplia gama de diferentes cargas. Bueno, nosotros podemos generar diferentes hipótesis, podemos trabajar con cargas sobre barras, cargas sobre láminas, ¿vale? Tendremos la posibilidad de, bueno, aquí esta obra, por ejemplo, en particular, vamos a ver que el programa nos indica diferentes cargas en las barras. Estas cargas han sido generadas a través de hipótesis de viento. También tenemos la posibilidad de trabajar con nieve, de peso propio por defecto, sobre cargas de uso, temperatura, etcétera. Esto se puede ver también aquí a la hora de introducir cargas sobre barra. Veremos las posibilidades que tenemos, ¿no? Asignar a una hipótesis, tipo de cargas, puntuales, uniformes, triangulares, momentos, deltas, temperatura, diferentes sentidos y direcciones, y valores, por supuesto. Esto es un poco la gama que tenemos para las cargas en barras. Cargas sobre nudos, también tenemos la posibilidad de diferentes elementos. Tenemos también la posibilidad de introducir paños. Eso lo veremos en el ejemplo que mostraré más tarde con el objetivo de crear una obra sencilla. Y finalmente la posibilidad de la generación de uniones. Bueno, una vez que yo tengo un cálculo, el programa me permitirá hacer un cálculo de tensiones y deformaciones. En este caso vamos a lanzar el cálculo. Y tengo aquí entonces un poco los resultados y las posibilidades de análisis, ¿no? que tengo. A ver, voy a ver si puedo acomodar un poquito esto a la mejor manera para que tampoco tenga problemas con... Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, yo puedo trabajar aquí yendo a cálculo y viendo desplazamientos. Esto pues es bastante habitual creo que prácticamente todos los programas lo tienen. Tengo la posibilidad de reacciones con diferentes hipótesis, desplazamientos envolventes, combinaciones y solamente hipótesis, es decir, lo habitual para un programa de cálculo de estructuras. Esfuerzos, esto ya también tenemos la posibilidad de diferentes formas de poder evaluar y estudiar qué le está pasando a nuestra estructura. Aquí tanto podemos trabajar con hipótesis simples como con combinaciones. Eh, También podemos, por ejemplo, tener la deformada solamente para barras o leyes.
digamos que la variedad de herramientas para esto, una evaluación es interesante. También tenemos la posibilidad de ver la deformada. En este caso, bueno, ya me he ido a la otra pantalla. Vamos a pasarla aquí. Y aquí entonces tenemos la posibilidad de ver esfuerzos, tenemos la posibilidad de, entre otras opciones, ver animaciones, ampliar el factor de desplazamiento con el objetivo de tener claramente visto cómo se están deformando los elementos. Vale, entonces este es el tema de la deformada. Vamos a volver sobre el menú. Y es interesante también aquí los dos siguientes menús, que es la comprobación de elementos. Lo que me hace es permitirme ver en un listado con la serie de perfilería. En este caso, bueno, perfilería europea es bastante fácil verlo, ¿no? Cuando se trata de W, pues esto es bastante más interesante, ¿no? Puedo ordenar por peso, puedo ver cuáles son los perfiles que cumplen y los que no. De modo que me permite de manera bastante más fácil poder ir tomando decisiones económicas también, ¿no? Respecto a la conveniencia o no de un perfil u otro. Eso, como digo, perfilería europea es muy fácil verlo, pero en perfilerías como la W, la americana, pues esta herramienta cobra más sentido todavía. Y en el siguiente caso veríamos las comprobaciones ELU. En este caso, pues lo que el programa hace es darnos un listado muy detallado con las comprobaciones que está realizando el mismo sobre una barra. Bueno, el listado lo tenemos aquí, que se ha ido a la otra pantalla. Aquí tenemos entonces los listados. Aquí tenemos los materiales de acero, las comprobaciones, un resumen de las comprobaciones que se han hecho, para luego pasar al detalle de esas comprobaciones. Y nos va diciendo eh, cuáles han sido los artículos con los que se ha comprobado y cuáles son los valores que han intervenido hasta llegar al valor de verificación que estamos mostrando en nuestro proyecto. Nos va diciendo también cuál ha sido la hipótesis más desfavorable para esta verificación y nos lo va entregando en un listado que se puede exportar a diferentes formatos: PDF, DocX, HTML, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco en grandes rasgos lo que hace el programa y finalmente nos entrega. Además, y siendo un programa netamente práctico, como es el programa IP3D o quieren ser nuestros programas de aplicación profesional, nosotros hacemos también bastante hincapié en lo que se trata de la generación eh, de planos. Aquí, por ejemplo, en esta obra vamos a agregar algunas de las planos que el programa es capaz de entregarnos. Tenemos detalles, una biblioteca de detalles que son genéricos, pero ayudan en gran medida, ¿no? a obtener una documentación más completa. Que estos detalles son genéricos y se pueden agregar, luego se adaptan a la obra. Es el usuario quien debe hacerlo en programas de CAD, pero ya da una base bastante interesante para ponerse a trabajar, ¿no? Y es para romper ese factor de la hoja en blanco que se llama, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces el detalle de todos los dibujos. En este caso son solamente algunos de ellos, de los que estoy mostrando. Esta es una vista en planta de lo que es cimentación. Un listado con las características de todas estas zapatas, vías centradoras, vías de atado. Aquí algunas de las ventanas que yo he generado como usuario, de la cual el programa me dará
información. Y todo esto es obtenible luego en planos DWG o DXF, según yo sé. Es interesante también ver que si yo voy a la pestaña de cimentación y pido una vista 3D, aquí en este caso estamos viendo una, una generación de uniones, ¿no? El programa ya no solamente ha resuelto y me da información respecto al análisis y a la verificación de la perfilería, sino que va más allá. Nosotros tenemos unas bibliotecas de uniones. Estas uniones están predefinidas. El programa lo que hace es analizar todos los encuentros de nudos que tenemos y aplica estas bibliotecas a nuestra obra, generando entonces el dimensionamiento de todos los elementos que la componen. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo vengo aquí una vez que yo ya tengo mi obra, puedo generar uniones y lo que hace el programa es aplicar estas bibliotecas. Estas bibliotecas surgen de aquí. Aquí ustedes ven la información de todas aquellas uniones que el programa, digamos, puede resolver para nuestro proyecto. Y como digo, una vez que el programa ha obtenido los esfuerzos, hace el diseño entonces de la unión específicamente. Yo puedo pedirle al programa que resuelva los nudos con uniones soldadas o atornilladas o una combinación de ambas, ¿no? Por ejemplo, un nudo podría llevar una viga atornillada, la otra soldada, típico de una obra que se va a prensa, ensamblada en taller y para luego terminar su ensamblado in situ. Hernán, Sí, aquí ya hay una preguntita que nos sí, realiza el profe Robert. ¿Puedo realizar una sección compuesta? Me imagino que esto es en relación a lo que ya venías trabajando. Y nos hace un comentario. ¿Lo revisa contra el LRFD 22? Ahí nos dejó como esos comentarios. sí. A ver, un momentito que voy a terminar el proceso en cuanto a la relación con sección compuesta. Entiendo que se trata de pilares, ¿no? Creo que mostré aquí en cuanto yo en estos momentos estoy trabajando con la ICE 360 del 16, pero puedo trabajar con la LRFD del 22. Es decir, entonces, No. en este caso sí, Eh, y en el no, es que caso me dice la secretaria que desde ayer está tratando de de enviar la todo lo barra de que se va a escribir, tardar. si yo quiero trabajar con secciones compuestas, debería trabajar en este caso, por ejemplo, un pilar y elegir la sección que convenga a mi proyecto. Entiendo que es esa la consulta que me hacen. Sí, en ambos casos sí. Y cuando Listo, Hernán. hablamos de conexiones precalificadas, sí, también tenemos la posibilidad de hacerlas, no en esta obra en particular, evidentemente por la tipología, pero les voy a mostrar próximamente. En el siguiente paso voy a mostrarles un proyecto donde sí que estamos trabajando en conexiones precalificadas. Obviamente hacen falta hacer una definición de ciertos elementos para poder llegar a ese resultado, ¿no? Hay condiciones a cumplir y a verificar aplicando ICE 341 aparte también. Bueno, aquí en este caso, pues, si yo vengo a Uniones Editar, el programa que me entrega, pues me va a entregar pues el diseño de las uniones con las que yo he ido trabajando, ¿no? En este caso, pues el programa para toda unión que haya resuelto me dará un listado de la comprobación de los elementos.
Yo puedo hacer la verificación de ambos, de los diferentes elementos están llegando a la unión. Tengo un listado de comprobación completo, indicándome a qué norma está indicando y a qué artículo, ¿vale? Y en el caso de las placas de anclaje también se realizan, ¿no? Estas comprobaciones y el dimensionamiento de las mismas. Aunque hoy no lo voy a trabajar, yo no sé si está programado en el tema, pero verán que, bueno, al final me estoy adelantando, siempre me estoy adelantando un poco, pero verán que las bibliotecas de Unión evidentemente tienen un límite, es decir, hay unas ciertas tipologías y hay ciertas condiciones, ¿no? Para poder aplicar simplificaciones y resolverla con esta biblioteca. Pero sabiendo que en la gama o las posibilidades de uniones en estructura metálica son prácticamente infinitas, nosotros tenemos un programa que va un paso más allá. Es el programa CIPECONE, que creo que lo nombré mientras les presentaba el CIPE menú. Y en este caso, este programa que es CIPECONE nos permite hacer un diseño, un modelado y un diseño y una verificación de uniones, esta vez ya no mediante simplificación por componentes, sino realmente por elementos finitos, ¿eh? Entonces es más avanzado y también entramos allí en no linealidades, trabajamos con OpenSys, es decir, un programa que nos va a dar muchas más posibilidades incluso que el programa de uniones de CIP3. Entonces, vamos haciendo pasos, ¿no? Es decir, vamos trabajando una herramienta en el momento que esa herramienta se nos queda un poco pequeña o no está adaptada a la complejidad de nuestra obra, pues tenemos la siguiente, ¿no? Y entonces así vamos avanzando. Es un poco el trabajo y la idea de nuestra empresa es ir ofreciendo herramientas más avanzadas. Muy bien. Entonces, finalmente, en este caso, los planos que tenemos ya no solamente implican eh, las, ah, la geometría general, sino también las uniones. Mm, Vamos a ver si puedo colocar algunas. No me pasa, van a ser varias y va a tomar un poco de tiempo. Pero bueno, en principio verán que la cantidad de información que yo puedo generar detallada es muy, muy interesante y que nos va a dar la posibilidad de trabajar y obtener una calidad de proyecto muy, muy buena. ¿Vale? Muy bien. Voy a ir abriendo mientras este programa trabaja, esta sesión del programa trabaja, voy a ir abriendo el siguiente ejemplo que quería mostrarles y era el que correspondía a eh, las uniones precalificadas. El programa es el mismo, es IP3D, ¿vale? Salvo que en este caso se hace una definición de niveles. En el programa anterior yo estuve trabajando solamente mediante barras que se unían en ciertos puntos del espacio, etc. En este caso yo tengo que trabajar con niveles y además de eso, para cada una de las barras yo tengo que definirlas como elemento columna o elemento viga. ¿Vale? Para que el programa luego me permita hacer lo siguiente. Si yo voy a ir a barra, verán aquí que tengo sistemas sismoresistentes y para cada uno de los elementos yo voy a hacer una clasificación según la normativa correspondiente, que pueden ser los sistemas resistentes en una o en otra dirección, la tipología de sistemas resistentes que voy a tener,
para luego que el programa aplique la IS-341 y finalmente también me dé la posibilidad de obtener la resolución de las uniones precalificadas. ¿Vale? Ha saltado a la siguiente. Por ejemplo, es una de las resoluciones del programa ACE y podemos trabajar con 4S, 8S y no me acuerdo cuál era la otra tipología, pero son las tres tipologías que podemos trabajar, al menos aquí en CP3D. ¿Vale? Y sobre estos elementos, pues el programa me da todas las verificaciones, cumpliendo como vemos tanto para la ICE 358 como para condiciones necesarias para la ICE 341, ¿vale? Esbelteces de los elementos, componentes, etcétera, etcétera. Como ven, es una herramienta bastante avanzada. Muy bien, esa era un poco la descripción. Aquí vamos a... Estos son los planos. Y aquí, además de la información general de la nave, pues vamos a ver también los planos detallados, por ejemplo, para las uniones con las que se ha resuelto el programa, ¿vale? Cumbreras, distintos encuentros, placas de anclaje, etcétera, etcétera. Y todo esto yo lo puedo imprimir, y puedo imprimir todos y llevárnoslos directamente a DXF o DWG para luego completarlos o editarlos en programas de CAD. Como digo, esto recuerden que es una herramienta netamente práctica de uso profesional y la idea es no solamente quedarnos en el análisis, sino también dar todas las posibilidades que están a nuestro alcance para obtener una documentación lo más exacta y con calidad determinada para presentar el proyecto. Bueno, esto es, digamos, como digo, un paneo general del programa. Aquí hay bastantes más posibilidades también. Tenemos diferentes no linealidades a poder trabajar. Podemos trabajar también colocando rótulas plásticas con diferentes definiciones. Tenemos la posibilidad de trabajar la, lo que es análisis de pandeo, perdona, aquí análisis de pandeo, donde tenemos grupos de análisis, combinaciones. Solamente voy a mostrar aquí un poco el panel para que vean las posibilidades. Bueno, el programa busca los modos. Hay un filtrado de autovalores con diferentes porcentajes para que unos elementos se incluyan o no. Que solamente se tengan en cuenta aquellos elementos que son de mayor importancia, cálculo de pandeo, ¿no? Que realmente puedan influir en la estabilidad del proyecto, etcétera. Hay aquí una buena gama de posibilidades en este cálculo que es bastante avanzado también. Y en este caso trabajamos con el programa OpenSys, que para quien no lo conozcan es un motor de cálculo desarrollado por la Universidad de Berkeley, California, y que es de los más avanzados que hay en estos casos. Hoy en día una gran cantidad de defensas de doctorado y tal se hacen con este programa por la fiabilidad y las posibilidades que da. Eh, Cargas ficticias. A ver, en cuanto a diseño de puentes, nosotros no tenemos herramientas específicas para el cálculo de puentes. Sí que a nivel de estructuras metálicas se pueden obtener modelos, se pueden aplicar cargas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, no tenemos una aplicación de norma ASTO o algo por el estilo, ¿no? Con el objetivo. No, no quiero, aunque, por ejemplo, tenemos varios usuarios que han generado algunos puentes de pequeña entidad, pasarelas, etcétera, y se obtienen con muy, buenos resultados, ¿eh? Eh, y
No entiendo muy bien la pregunta. Análisis por estabilidad. El CP3D puede realizar análisis directo con cálculo de fuerza o carga ficticia para tener en cuenta un coeficiente pandeo K igual a 1. La verdad que no entiendo muy bien la pregunta. Lo que sí puedo decirles es que el cálculo de pandeo que hacemos es por una matriz geométrica. Se tienen en cuenta, obviamente, las combinaciones para poder obtener los coeficientes de pandeo y se pueden asignar automáticamente, ¿no? El usuario tiene la posibilidad, también luego hay distintas posibilidades, o las ponemos automáticamente o el usuario va viendo los diferentes modos de pandeo para luego asignar los coeficientes esas son varias las posibilidades que tenemos en este caso. Y bueno, finalmente, y ya solamente con el objetivo de mostrarles un poco cómo se trabaja el, con el programa, vamos a hacer una obra muy, muy sencilla, simplemente para que ustedes vean cómo trabajamos. Aquí, por ejemplo, voy a agregar unas hipótesis adicionales, una de cargas muertas, una de cargas vivas. Objetivo de que el programa, vamos a hacer generales, ¿vale? Sobrecarga de uso. Vamos a terminar. Y el programa aquí me da la posibilidad de trabajar con unos ejes virtuales, ¿no? Y entonces empezar con una barra nueva. Aquí tengo algunos de las bibliotecas por defecto. En este caso voy a trabajar con un HB de 280, por ejemplo, un perfil simple. Vamos a colocar 6 metros de altura para este elemento y utilizando entonces estos ejes virtuales vamos a generar 4 columnas, ¿vale? Aquí una distancia de 6 metros. Esto perfectamente podría ser un soporte industrial y es algo que hemos trabajado ya en otros ejemplos nuestros, justamente no solamente por la simplicidad, sino por la frecuencia también con la que nos encontramos este tipo de estructuras. Aquí en este caso, como ven, el programa no me está preguntando nada sobre la relación entre los elementos. Yo simplemente estoy definiendo a nivel geométrico los elementos y como ven, aquí es donde yo le decía, hay muchas condiciones por defecto. Luego el usuario puede venir a modificarlos. Todos estos elementos que yo tengo aquí, hoy por hoy, están empotrados. Aquí definiré, por ejemplo, una vinculación exterior y si hago clic botón derecho, pues tengo las diferentes posibilidades. En este caso yo voy a trabajar completamente en estado en lineal, ¿vale? Aquí podría pasar a la pestaña de cimentación. Tenemos varias posibilidades, entre ellas generar zapatas y vigas, ¿vale? El programa tiene una rutina automatizada para generar una propuesta, ¿vale? Y todo esto, pues, ya es la posibilidad de trabajo, ¿no? que tenemos. Me consultan por el uso del programa y la metodología BIM. Bueno, todo lo que estamos viendo en este caso es un trabajo que estamos haciendo dentro del programa, pero si para iniciar la obra yo tengo la posibilidad en una obra nueva lamento haber ido tan rápido, pero el tiempo es tirano y yo tengo la posibilidad de obtener una geometría a través de un IFC. Es decir, eso ya sería una primera uso de metodología BIM con formatos de intercambio abiertos, ¿no? Y luego aquí yo tengo la posibilidad de vincular a nuestra plataforma el proyecto, ir a nuestra plataforma, vamos a crear un proyecto nuevo, vamos a llamar, pues, vamos a ir a genérico, no visible,
Incluso aquí podría hacerlo visible y además abierto, ¿no? Porque la idea de esto es que yo tenga la posibilidad de intercambiar la información con diferentes profesionales, incluso en obras muy complejas, pueda uno estar trabajando la superestructura, otro podría estar dedicándose solamente a la parte de uniones. Entonces hay allí diferentes formas de trabajo. Lo que hago con esta plataforma es compartir la información que yo obtenga a través de mi análisis para luego intercambiar la información y coordinar con otros profesionales. Luego en otros programas tendré la posibilidad incluso de exportar a IFC, EM11, por ejemplo, que me permitirá intercambiar un formato específico para estructuras metálicas y que viene muy bien para trabajar con otros modeladores. En nuestro programa de detallado de estructuras metálicas va a leer toda esta información y va a generar una buena cantidad de detallado que vamos a tener con partes, piezas, la generación también de las uniones, etcétera, etcétera. Bueno, continuando entonces con este proyecto en particular, aquí yo tengo la posibilidad de generar las cargas. Las de peso propio están generadas automáticamente. Yo puedo editar o colocar cargas sobre barras. Por ejemplo, vamos a seleccionar las vías. Vamos a ponerle una carga muerta de, por ejemplo, eh, 20 kilonewtons por metro lineal, ¿vale? Luego, por ejemplo, yo puedo generar paños. Una introducción de paños es una superficie virtual con la cual el programa me permite generar una dirección de reacciones de carga. Y por ejemplo aquí viene muy bien para una carga de viento, una carga viva, etcétera, ¿no? Yo tengo aquí la posibilidad de generar estas cargas. Finalmente, recuerden que yo tenía la posibilidad de generar las uniones y entonces aquí tendré la posibilidad de generar las uniones. Si yo voy al cálculo y calculo tensiones, pues el programa me da la posibilidad de resolver estas uniones con las diferentes bibliotecas. Vamos a aceptar, vamos a aceptar. Y aquí comienza el trabajo que inicialmente he descrito el proyecto anterior, ¿no? Reacciones, esfuerzos, tengo la posibilidad de comprobar elementos, ¿vale? Yo tendría la posibilidad en este caso, pues, de tomar decisiones aquí respecto al peso, ¿no? Yo podría haber elegido un 280, podría haber elegido un 240 con un ahorro de prácticamente 20 kilos por metro lineal de elementos. O sea que vienen muy bien para tomar y hacer pensar, ¿no? A la gente sobre la economía de una estructura también. Y en el caso de las uniones, el programa me ha dado la posibilidad de obtener toda la información en relación a esta unión, habiendo diseñado todos los elementos y comprobado los diferentes componentes, chapas frontales, etcétera, etcétera, ¿no? que tiene el elemento, teniendo finalmente el listado completo de toda ella. Bueno, como ven, el programa es bastante amigable, da muchas posibilidades. Iniciar el trabajo con él es relativamente sencillo, no es un programa que sea duro de comenzar, que haya que invertir una gran cantidad de tiempo, es bastante flexible en ese sentido, pero también a la vez da la posibilidad de avanzar mucho, ¿no? A medida que yo voy avanzando en el trabajo, pues las herramientas que me van dando son cada vez más complejas y
requieren obviamente de un espíritu crítico, ¿no? Para poder tomar decisiones. Pero está muy bien para iniciar y luego seguir avanzando con la enseñanza. Eh, no sé, Tenemos una sí, pregunta, sí, hay una pregunta en el chat que sí dice, ¿podríamos ampliar información para análisis de vulnerabilidad, donde recibimos resultados de ensayos del concreto existente de un laboratorio? a ver, en este programa yo puedo ir a describir el tipo de material que vamos a tener. Yo creo el programa más adecuado para hacer estudios de vulnerabilidades sería sobre todo CIPECAD, ¿no? Que es el programa que está pensado para lo que es edificación y donde hay toda una gama de posibilidades de trabajar con diferentes factores, bajar la resistencia del hormigón, bloquear el armado que nos ha dado el programa y que luego vamos a tener la posibilidad de verificar una vez que hayamos bajado la resistencia del hormigón. Entonces, ese yo creo es el programa más adecuado para esto. De todos modos, aquí tenemos la posibilidad, ¿no? Es decir, voy a obra datos generales y verán que en hormigón armado tengo algunas de las posibilidades que me va dando el programa. Pero como digo, para en cuanto a vulnerabilidades, seguramente sería CIPECAD el más adecuado. Listo, muchísimas Sí. gracias, Hernán. Otra pregunta es el mismo, que si CIPE es el mismo que hace los cálculos. Eh, Sí, a ver, el programa CIPECAD, solamente voy a abrirlo para que vean un poco la diferencia. Eh, Mientras que CIPE 3D es un programa que nos permite una definición de geometrías más amplia, ¿vale? En el caso de CIPECAD está sobre todo enfocado a lo que es edificación. Entonces, en este caso, las tipologías de estructuras que habitualmente trabajaremos aquí, pues serán mediante elementos verticales soporte más niveles que se compondrán por losas. Tendremos la posibilidad de trabajar elementos de acero y de hormigón también, incluso madera. Pero como digo, es más específico, incluso el cálculo mediante el cálculo sísmico también se adapta más a lo que es edificación. Podemos trabajar también los muros, hay diferentes tipos de muros, pueden ser muros de corte, pueden ser muros de sótano, hay muros de tensión plana, es decir, con solamente una armadura, una malla de armadura en el centro. Es decir, este es un programa más específico para lo que es edificación, mientras que el otro es bastante más general, ¿no? Y en cuanto a perfiles de lámina delgada conformados en frío, sí. Si CIPE 3D tienen la posibilidad en CIPE 3D tenemos la posibilidad de trabajar con ellos, están aquí. Si voy a barra nueva, verán que estas son las tipologías de perfiles con las que podemos trabajar, ¿no? Aquí tenemos laminados, pueden ser de chapa, pueden ser chapas soldadas conformados en frío y evidentemente la norma con la que podríamos trabajar en este caso es la ISI. También tenemos madera, también tenemos aluminio, etcétera. O sea, da una gama interesante de de posibilidades. Listo, quisiera saber si los participantes tienen alguna otra pregunta para hacerle a nuestro experto, para que por favor o levanten la mano y abran el micrófono o la escriban en el chat. Dice, podríamos ampliar información para el análisis de cimentación con pilotes, donde podemos evaluar bulbos de presión. Sí, sí que lo tiene en cuenta el programa. Hay una buena cantidad de elementos con los que debe contar el usuario a la hora de hacer la definición.
A ver, solamente por mostrarles un poco de manera rápida, porque vamos, es una especialidad en sí mismo. eh, Incluso es probable que en estos días se publique un video específico con este tema, pero veremos que cuando voy a trabajar con un encepado de pilotes y le digo, el tipo de pilotes pueden ser un pilote de hormigón armado. El programa me va a pedir aquí el tipo de pilote, que puede ser prefabricado o hincado, o in situ, perdón, prefabricado, hincado o in situ. Las secciones, que pueden ser circulares o cuadradas, el tipo de materiales, para luego hacer un pedido bastante amplio de lo que son las características del terreno, ¿vale? Definiremos los estratos con sus parámetros geotécnicos y incluso las curvas PY. Tenemos algunas que nos la dan a partir del tipo de suelo, pero evidentemente sería un estudio geotécnico quien debería darlas, para luego aplicar estas características del suelo a la verificación del pilote. Aquí, como digo, hay toda una amplia cantidad de información a dar, pero también una buena cantidad de verificaciones que el programa nos va a dar. Entonces, tenemos una verificación de la capacidad del pilote, o sea, hundimiento. Tenemos un segundo módulo que es el diseño propiamente del pilote, es decir, la verificación de la sección, resistencia, armado, etcétera. Y un tercer módulo que es la estabilidad lateral del pilote. Tiene en cuenta cómo se está comportando el suelo que contiene al pilote frente a las acciones horizontales que descarga la estructura. Es un poco lo que tenemos. Como digo, tendremos un video en poco tiempo para mostrarlo, porque en realidad es tres módulos que se han completado hace una semana atrás, ¿vale? Bueno, acá creo que hay otras preguntas. Em, bueno, ¿cómo se descarga el programa? Si quieres puedes escribir a través de Conecta y te enviamos un instructivo de cómo se descarga y pues su uso que tenemos. Acceso a estudiantes y docentes a la licencia del programa, sí. Tenemos el acceso para docentes y para estudiantes. Lo pueden solicitar a través de Conecta. Este es un software de descarga libre, entonces lo que hacen es escribir a Conecta y nosotros les enviamos el instructivo. No, y ya, muchísimas gracias, Hernán. Si no tienen más preguntas, los invito para que por favor diligencien la encuesta. Muchísimas gracias, Hernán, por tu tiempo. Recordarles que toda la semana vamos a tener espacios de capacitación. Entonces, pues les comparto el link de asistencia y les comparto también em, el Genially, donde van a poder ver todos los medios educativos que tenemos para el fortalecimiento de todas las clases. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Que tengan una feliz jornada. Ya les compartí el link donde van a poder ver las capacitaciones que tenemos programadas. A ustedes que estén muy bien. Mil gracias, Hernán, por tu tiempo. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Un que placer. estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego para Chao, todos. saludos. Feliz día.